Muchas gracias, Pietro, y estamos ya aquí a las 8:45. Vamos a hablar con el interventor de transporte de contenedores Quetzal, quien es Alexander Eisenstadt, quien nos va a contar sobre este proceso en el cual ya APM ha hecho una primera reparación civil al Estado por alrededor de 43 millones de quetzales. 32 millones ya han sido depositados en el crédito hipotecario nacional y prácticamente 11 millones se han destinado para el desarrollo de proyectos en Escuintla. Estamos pendientes nada más, según nos comentaba el licenciado Eisenstadt, de que el Congreso de la República apruebe el decreto de concesión para un periodo de 21 años. Así que, sin más, damos la bienvenida a Paola Hurtado y su servidora, y Paola abre esta discusión. Hola Carmen, buenas noches y señor interventor. Vamos a aclarar algunos de los datos y vamos a precisarlos de lo que hemos hablado al principio de este programa, pero usted hizo hace una semana una advertencia prácticamente, que los fondos poquitos que tiene TCQ les alcanzan sin mucho para febrero y que ya entraron en mora con el pago que vencía el 5 de diciembre con quienes dieron el financiamiento para la terminal. ¿En qué etapa están ahorita? Sí, bueno, gracias por la invitación y aclarar para la audiencia, siempre yo soy un interventor nombrado por un juez de extinción de dominio, no soy un funcionario público y tengo como parte de mis principales obligaciones conservar los activos y garantizar cierta transparencia y honestidad en su manejo. Lo que puedo decir, y que es algo que lo he dicho desde que asumí como interventor, es que la terminal tiene gastos altos, ineludibles, que se deben de pagar mes a mes y no ha tenido ingresos. Entonces es algo lógico, es parte del sentido común, incluso científicamente comprobable, que la terminal se va a quedar sin recursos. Hasta ahora únicamente ha operado con los recursos que se encontraban disponibles en caja, pero no ha recibido ingresos. Entonces hay que pagar mes a mes obligaciones, incluyendo salarios, mantenimiento de $150,000 al mes, sin el cual las máquinas se pierden, la renta y otras cuestiones. Esos fondos ya han llegado a un punto donde son inferiores a las obligaciones que se deben. Había, como usted bien mencionó, un pago de $4 millones, un poco más de $4 millones, que tenía que hacerse el 15 de diciembre, a raíz de un contrato de crédito por más de 126 millones. No se pudo hacer, los fondos disponibles son menores a eso, y los fondos se están disminuyendo poco a poco. Y ciertamente lo que dice mi director financiero, incluso tengo dos asesores externos que lo han confirmado, es que si no se reciben ingresos pronto, a finales de enero, inicios de febrero, será el último mes en el cual se cuente con fondos para tratar de poner en operación la terminal. ¿Y qué es lo que hace falta ahora en este momento para desatar ese nudo? Por un lado se dice que únicamente falta un permiso de la SAT para constituir a la terminal como un depósito único aduanero, pero también se alega que hace falta una licencia de construcción bastante onerosa. ¿De qué depende? Faltan dos cosas, pero lo que quiero aclarar es que tenemos que diferenciar dos situaciones. Una es la posibilidad de que haya un proceso de saneamiento y una solución a largo plazo, que yo creo que evidentemente tiene que pasar por el Congreso y ellos decidirán lo que sea oportuno para el país. Eso es una decisión que no está en manos mías, yo tampoco la estoy presionando, yo no voy a citaciones del Congreso tampoco, y eso buscaría, digamos, una solución a largo plazo, pero que decidan ellos cuáles. La otra es que la terminal tiene una necesidad imperiosa de agenciarse de fondos, y esos fondos únicamente pueden venir de la operación. Y la operación sería, con base en los contratos actuales, conseguir clientes y recibir ingresos. Para eso, que es lo que se necesita ahora, y si eso no se realiza, entonces ya serán consecuencias irreversibles los que tendrían la maquinaria, y la decisión que pueda tomar los tribunales o el Congreso o la autoridad que en su oportunidad corresponda ya no será oportuna. Entonces lo que se busca es crear las condiciones para que esa solución, que surja algún consenso, que yo no sé cuál es y que vean ellos cuál sea, Pero sería un sea plazo oportuna. de 40 días.
Es así, que 40 No. días que no se sabe finalmente si son 40 días corridos, hay quienes dicen que son 40 días hábiles. No, yo quisiera diferenciar esa parte, que, digamos, ya me han hecho algunas preguntas algunos medios sobre ese tema. Hay un plazo que es el plazo que tiene el memorándum de entendimiento que fue firmado por la empresa portuaria con los accionistas y con la empresa. Yo no suscribí ese documento y ese tiene un plazo. Evidentemente tiene un plazo porque hay costos asociados con el memorándum. Por ejemplo, el tema de un depósito que se hizo en el crédito hipotecario, ya se han pagado más de $250,000 solo por mantener el dinero ahí en honorarios que cobró el banco. Entonces sí tienen costos asociados. Esos fondos no vinieron de TCQ y es algo que yo no hubiera aprobado como interventor, sino que vinieron de los accionistas. Y eso es independiente, eso es una solución contractual y política que no tiene que ver conmigo. Yo me muevo por los tiempos financieros. Yo retomo la pregunta de Carmen. Sí. ¿Qué se tiene que hacer para que empiece a operar TCQ y pueda generar ingresos y ese ultimátum que usted adelantó no se cumpla? Sí, ese ultimátum es financiero, no es resultado de un acuerdo político. Los fondos se van a acabar y eso es fácil, se puede ver el estado de ¿Qué desata resultados. ese nudo para que pueda operar? Sí, hay dos cosas concretas. Uno es, ya se obtuvo la licencia para actuar como depósito aduanero temporal por parte de la SAT. Esa se emitió en agosto. Pero se requiere una segunda fase que es el permiso para operar. Entonces, se constituye y luego una autorización para operar. Lo que sucede es que la terminal es un salto tecnológico gigantesco para el país y para la SAT. Y que requiere enlazar sistemas y en eso se ha estado trabajando, pero sí, ya es bastante tiempo. Y el segundo es un aval de la empresa portuaria. Digamos, en este tema no olvidemos de que la terminal es solo una terminal dentro del puerto, pero la autoridad portuaria es el puerto y ellos tienen que dar un aval. Entonces no queda absolutamente claro lo que se requiere. Yo les pedí en octubre que me contestaran indicándome cuáles son los requisitos y me contestaron hasta diciembre. Y aquí está el oficio y digamos en algunos medios han mencionado una licencia de construcción, aquí no lo mencionan. Y que es un tema que yo lo he manejado de forma distinta porque creo que unos son los permisos operativos y otros son los temas de construcción. Y evidentemente ese tema se tendrá que resolver en algún momento. Y el hecho de no haber incluido aquí lo de la licencia de construcción, ¿a qué lo atribuye usted? Pues no tengo claro el motivo, ¿verdad? ¿Cuál sería la intención de...? No creo que haya una intención oculta, simplemente hay una falta de claridad en cuanto a lo que se necesita. El tema de la municipalidad es algo que evidentemente se tiene que resolver en algún momento. Con la municipalidad es complicado, que han habido cambios de autoridades relacionados con Vamos a volver penales. Sobre su rol como interventor. Pasa también por las sugerencias de solución, que incluso ya la PGN también ha acompañado algunas y está impulsando algunas desde su labor de defensa de los intereses del Estado, y algunas críticas que han circulado acerca de su persona, de quienes dicen que usted se ha constituido más bien en un defensor de la empresa más que en alguien que vele por los intereses del Estado, por la forma en que se está tratando de solucionar este conflicto entre TCQ y el Estado de Guatemala. Así que con eso volvemos después del corte. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y nos vamos ya con Pietro para que dé lectura a sus opiniones en redes. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, estamos listos para leer los comentarios de nuestros usuarios que ya comentan sobre TCQ. Iniciamos con el comentario de Román Rodríguez, que nos dice que le pone como la gran ver que a los diputranzas no les importó este asunto. Además, Charlie Mayen nos comentó, por favor pregúntenle qué interés tiene este señor en ese negocio corrupto que se dio entre bandas criminales mafiosas y con sobornos entre españoles, bancos internacionales, mafias transnacionales y la banda ladrona La Línea. Hoy este desgobierno apoyando ese miserable negocio que es lesivo para Guatemala. Con este comentario nosotros regresamos a mesa principal. Muchas gracias, Pietro. Y antes de irnos a ese corte, licenciado, una de las preguntas que yo le hacía es ¿qué responde usted a quienes en algunas columnas de opinión mencionan que usted, más que constituirse en un defensor de los intereses del Estado, estaría tratando de beneficiar a la empresa? Y esto se dice justamente por la solución
o la propuesta de solución que está impulsando el presidente Jimmy Morales y la Procuraduría General de la Nación, que pasa por una modificación a la Ley de Contrataciones del Estado que la diputada Ninette Montenegro ha señalado como un posible fraude de ley. Bueno, es difícil contestar en términos tan generales, pero le puedo decir claramente, yo fui nombrado por un juez de extinción de dominio, cuento con el respaldo de él, cuento con el respaldo personal del Ministerio Público y la CICIG, he contado con el apoyo de diversas instituciones, de organizaciones de derechos humanos y también de grupos comerciales, empresariales. Mi interés es principalmente los intereses del Estado. He recibido un apoyo abrumador de columnistas y el tema de los diputados es algo que yo me alejo, porque también las opiniones de los diputados han variado drásticamente de momento en momento, incluso de los mismos diputados. Pero el apoyo que tengo es ese. Yo he estado haciendo un trabajo como parte de un servicio al país. Es el momento en que ni siquiera he cobrado. Y es lo que estoy haciendo mientras el juez de extinción de dominio decida que yo siga ahí. ¿Y por qué no impulsar la figura de una licitación internacional o una alianza público-privada, como algunos de los diputados están proponiendo, y no como también se aduce un traje a la medida de TCQ, tratando de modificar la ley de contrataciones del Estado? Lo que creo ahí es que hay que separar dos cosas, ¿verdad? Una cosa es lo que el gobierno tiene que hacer y las autoridades del Estado tienen que hacer y lo que un interventor puede hacer. Yo no soy un funcionario público, yo no recibo ingresos del Estado, yo no tengo autoridad estatal, no me corresponde a mí hacer una licitación pública. Eso es algo que deberían de decidir los funcionarios públicos. Entonces no me corresponde. Y es una propuesta de la Procuraduría General de la Nación, en todo caso. Es una iniciativa de ley que tiene el presidente, pero eso que se resuelva en otros foros. Yo creo que esa pregunta sería apropiado hacérsela a la empresa portuaria Quetzal o una autoridad del Estado. Pero... ¿Está bloqueando la portuaria Quetzal la operación? Por esa carta que usted nos mostraba antes del corte, le contestan 2 meses después de su petición de qué falta para que podamos empezar y ellos le enumeran varios requisitos, incluido un reglamento, hasta una aprobación de la Marina, el Ministerio de la Defensa. ¿Cómo percibe usted la colaboración o no colaboración de la portuaria? Yo creo que es lenta, es excesivamente lenta. Hay temas mencionados en la carta que se enviaron hace meses. El tema de la aprobación de reglamentos se envió hace meses. Y hay otros temas que se han ido avanzando, por ejemplo, la Comisión Portuaria ya otorgó el aval, el Ministerio de Comunicaciones ya otorgó el aval, el Ministerio de la Defensa también otorgó el aval, pero yo quiero dejar claro que este no es un negocio mío. Yo no tengo familiares trabajando ahí, ni tengo un interés en una carrera política, ni un trabajo en el gobierno, no lo hubiera aceptado si el nombramiento viene del gobierno. Yo lo que estoy es tratando de sanear algo que evidentemente nació con un origen turbio, pero es importante que se recuerden que yo no fui parte de eso. Claro. Yo lo que estoy tratando de hacer ¿Ha recibido es... usted algún tipo de presión que le haya hecho sentir incómodo a lo largo de su gestión como interventor? Por supuesto. El tema de puertos es un tema muy complejo. Veamos que en los puertos es el origen de la defraudación aduanera en el país, también parte del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera. Es un tema bastante turbio. Lo que estoy tratando yo es de rescatar los activos mientras se pueda, mientras los fondos den para ello, y para ello son propuestas soluciones, pero lo que queda ahora es que las autoridades sean las que propongan las soluciones. Para eso están, no para poner críticas. Creo que una autoridad responsable no es aquella que solamente señala, digamos, algo que no le parece, sino que propone alguna alternativa. Y no solo propone una alternativa que sea viable, sino que busca los consensos para ello. Han sido pocos las autoridades del Estado que se han acercado para tratar de conocer información financiera, y la mayoría de los que se han pronunciado lo han hecho sin conocerla. Aparte de los procedimientos, de la burocracia que está lenta, usted hablaba de problemas financieros, y ahí esta pregunta quizás es muy primaria, pero explíquemela. ¿Por qué si se obligó a resarcir al Estado, se obligó a la empresa a resarcir al Estado con una cifra millonaria, y se entiende que la empresa aceptó, ese dinero no se puede usar para cubrir esto que usted advierte que no va a alcanzar más que para febrero? Sí, pero ahí hay una confusión, porque están mezclando distintas entidades. Una cosa es TCQ, y yo únicamente soy interventor de TCQ, y otra cosa son las empresas que conforman los accionistas.
Y el memorándum de entendimiento solicitó que se presentaran algunos fondos por parte de los accionistas. Y esos están depositados en un banco pendientes de que haya una solución, pero no es algo que se pueda Es hasta disponer que de haya ello. una solución que se puede hacer uso de eso. Sí, de pero esos fondos. nuevamente, esa es una pregunta para No la se puede usar Procuraduría para la General de la terminal. Nación. Lo que pagó a Pemex, no se puede usar para TCQ. Los accionistas lo que han hecho es depositado en resguardo, se llama escrow, fondos que podrían estar disponibles si es que hay una solución que pase por el Congreso. Esos no son fondos de los que se pueden agenciar. Y en todo caso, si va a haber una reparación, a mí me gustaría que se utilizaran para fines sociales, pero nuevamente, yo soy el interventor nombrado por el juez de TCQ y esas son soluciones que las autoridades del Estado deben de responder. Ahora, Quizás porque yo soy más accesible y transparente y abierto con estos temas, pero eso lo deberían de preguntar a la empresa portuaria. sería de esperar, entonces usted decía que hay mucha oposición, pero pocas personas proponen. Si en el Congreso de la República no pasa este decreto de concesión, ¿se esperaría que sean ellos o la Procuraduría General de la Nación quien plantee un plan A o un plan B o un plan C para solucionar este conflicto? Es complicado porque nuevamente se refieren a un asunto que no me compete a mí como interventor. Entonces lo que podría hacer la PGN o la empresa portuaria o el presidente o el Congreso es algo que hay que preguntarle a ellos. Yo lo que estoy haciendo ahora es garantizando que haya transparencia y adecuado manejo de los fondos de TCQ. Y lo que he indicado son dos cosas en particular. Una es que a través de un arduo trabajo durante estos casi 7 meses se ha llevado ya la terminal en condiciones para operar. Es decir, ya está lista para funcionar y ya podría funcionar. No lo estaba hace 7 meses. Eso ha sido complicado. Y cuando yo tomé posesión en la conferencia de prensa en la cual me acompañó Iván Velázquez y Tel Maldana, dije que uno de los objetivos era ponerlo en operación. ¿Por qué? Porque todos repiten, grupos de derechos humanos, empresarios, etcétera, que es trascendental para la economía del país que opere. Si es trascendental, entonces hay que buscar formas de que opere. Esto no implica que tenga que pasar por el Congreso. El Congreso luego podrá decidir, pero si no entra en operación o se obtienen fondos de cualquier otra forma, lo que es claro es que va a llegar a la bancarrota. Su rol como interventor, ¿hasta dónde va a llegar, licenciado? Yo estoy ahí hasta que el juez de extinción así Lo determine. decida. Pero tomemos en cuenta que esto es una medida cautelar. No hay una solicitud de extinción de dominio. En su momento se presentará o eso tampoco depende de mí. Yo lo que estoy haciendo es bajo la supervisión del juez, garantizando que hay un adecuado manejo de los fondos. Y sobre eso no hay ningún señalamiento ni ninguna oposición. Es muy claro que no solo lo que he hecho, sino que lo que no he hecho. Yo no he aceptado nombramientos políticos, ni tengo contratos, ni familiares, ni nada. El manejo ha sido completamente transparente. Muchísimas gracias, licenciado Aytenza, por la entrevista, por el tiempo que nos ha dado. Nos tenemos que ir a un corte nuevamente y volvemos con nuestro segundo tema en el cual hablaremos sobre los retos del Ministerio de Desarrollo Social y esta intención por cerrarlo o desaparecerlo.